¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rolando y continuamos resolviendo los ejercicios del examen de ingreso a la Facultad de Ciencias Económicas. Ahora debemos resolver el último ejercicio del examen, que es el número 10. Dice, los ahorros en 3 años de una persona están en progresión aritmética. Si los 3 primeros años ha ahorrado $5,100 y el primer año la mitad de lo que ahorró el segundo año, determina el ahorro del tercer año. Bueno, al tratarse de una progresión aritmética, he anotado aquí la fórmula de la suma de los n primeros términos, que es igual al primero más el último término sumados, multiplicados por el número de términos y divididos entre 2. Vamos a ir anotando los datos que se nos proporcionan en este problema. Dice que la suma de los 3 primeros años es 5,100, entonces anotemos ese dato. La suma de los 3 primeros años es igual a $5,100. También nos dice que el primer año solo ha ahorrado la mitad de lo que ahorró el segundo, es decir que el primer término es igual al segundo dividido entre 2. Bueno, para formar una progresión aritmética, recordemos que aquí vamos a anotar nuestra progresión aritmética. Tendríamos un primer término, después un segundo término y en este caso un tercer término, porque únicamente habla de 3 años. Por tanto, tenemos también ese dato, que el número de términos es igual a 3. Si son 3 términos, podemos guiarnos con el término central, con este de aquí, el término central. Para obtener el siguiente término, simplemente tendríamos que sumar a ese término central, que es a sub 2, tendríamos que sumarle una razón o diferencia. En cambio, para obtener el término anterior al central, tendríamos que restarle esa misma razón. El término central es a sub 2 menos la razón. Y ahí tenemos el primer término y el tercer término. Con estos datos adicionales más podemos reemplazarlos en nuestra fórmula, que es la suma de los n primeros términos, en cuyo caso son la suma de los 3 primeros años. Reemplazando el valor 5,100, ahí tendremos 5,100 igual a la suma del primer término. El primer término es a sub 2 menos r, más el último término. En este caso el último término es el tercero, a sub 2 más r. Ahí tenemos esa suma, primer término más último término, primer término más último término. Todo eso dividido entre 2 y a su vez multiplicado por el número de términos. El número de términos en este caso es 3. Podemos eliminar, si se fijan aquí, menos r con más r. Luego sumados tendríamos todavía 5,100 igual a sub 2 más a sub 2 sería 2 veces, o 2 a sub 2 dividido entre 2. Y eso a su vez se está multiplicando todavía con ese número 3. Este 2 con este otro 2 se elimina y por tanto este 3 irá a dividir al otro lado. Es decir que a sub 2 sería igual a 5,100 dividido entre 3. Entonces, al hacer esa división, tendríamos como resultado 1,700. Entonces, el segundo año ha ahorrado 1,700. En base a esto podemos saber cuánto ha ahorrado el primero y cuánto ha ahorrado el tercer año. Para ello necesitamos esta razón. Entonces, para hallar esa razón, podemos utilizar este dato adicional que teníamos en el que nos decía que el primer año ahorró la mitad que el segundo. Entonces, el primer año sería igual a 1,700 dividido entre 2. El primer año es igual simplemente a 850. Como ven, está aumentando. De 850 ha aumentado a 1,700, 850. Entonces la razón es simplemente esa diferencia de 1,700 menos 850.
La razón es igual a 850. Con esta razón podemos saber cuánto ha ahorrado el tercer año. El tercer año es igual a sub 2, en este caso a sub 2 es 1700, más la razón, y la razón es 850. Al hacer esa suma tendríamos igual a 5, 7 más 8, 15, llevamos 1, $2.550. El tercer año ha ahorrado $2.550, el segundo año ha ahorrado $1.700 y el primer año ha ahorrado $850.